En las narrativas bíblicas que encontramos una muy interesante de unas mujeres que llevaron un mensaje de vida y de esperanza para la humanidad. Saludos cordiales, estimados audiencia. Les saludamos su Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociales. Les saludamos con paz y salud en el Señor. Bendiciones. Y ahora entonces tenemos el testimonio de las mujeres en la narrativa cristiana de la resurrección. Es importante que hay palabras de mujeres y aquí he puesto una lámina de introductoria para simbolizar el acto de estas mujeres sencillas pero valientes, y he puesto aquí un tema, una lámina que dice, pero ellas hablaron. A pesar de todo, ellas hablaron. Vamos a introducirnos en este tema y así vamos a leer la narrativa que encontramos sobre la resurrección en el Evangelio de Marco, de Mateo, Marco y Lucas. Los sinópticos, que así se llaman académicamente porque tienen narrativas parecidas. Entonces, en Mateo encontramos en el capítulo 28, verso 1 al 8, la narración sobre la resurrección de Jesús y el papel que las mujeres tuvieron en esa ocasión. Versículo 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, Marcos dice que fueron otras Marías, Mateo dice y la otra María, fueron a ver el sepulcro. El verso 2, sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, corrieron, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a su discípulo. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. He usado la versión de la nueva versión internacional, que suena un poquito diferente a la que estamos acostumbrados de Reina Valera. Entonces, un poquito como más vivo el lenguaje. Y importante que el narrador aquí de este suceso de la resurrección tan importante en la vida cristiana, pues narra que estas mujeres se le acercaron a Jesús cuando lo vieron y se abalanzaron, lo abrazaron y lo adoraron. Muy bien, ¿qué palabras surgieron? No sabemos porque el narrador no nos dice, pero indudablemente es un suceso que provoca gran temor y gran admiración.
porque estamos en el suceso de la resurrección de Jesús. Bien, así como estamos, vamos a abordar con esa lectura, vamos a abordar la palabra de este Señor y lo que Él escribe sobre estas mujeres. Aquí tenemos que el libro que escribe este señor, que se llama Jürgen Moltmann, fue un alemán, teólogo, erudito, que escribió, y vamos a ver que escribió muchísimos libros junto con su esposa, pero aquí estamos citando el libro que hemos consultado en este caso. El libro se llama Cristo para nosotros hoy, y él aborda con gran profesionalidad el tema sobre la resurrección. Y él dice esta frase que se ha vuelto muy popular entre el sector protestante y académico. Él dijo, si las mujeres debieran permanecer en silencio, entonces no tendríamos ningún testimonio de la resurrección, porque entonces las mujeres no habrían podido ir a decir el Señor ha resucitado. Les invito a leer porque en la narración bíblica hay varias versiones en los sinópticos y todo refieren con mucha vivacidad, con mucha energía, con mucho asombro, con mucha alegría este suceso, y cómo las mujeres se asombraron y corrieron gritando, el Señor ha resucitado. Entonces, este señor escribe sobre este suceso y nos dice que entonces cómo sería si las mujeres hubieran estado en silencio. Aquí he elaborado parte de sus escritos, son muchísimos. Y él escribía con su esposa algunos libros. Y aquí, por ejemplo, puse algunos. Su esposa se llamó, ya los dos murieron. Primero murió Elizabeth Moltmann, Wendell, y, y después murió él el año pasado murió. Entonces, Elizabeth, una destacada teóloga y pionera de la teología feminista y ecológica contemporánea. Muy importante sus escritos. Aquí tenemos un escrito que lo hacen juntos, pero hay muchísimos. Todos ellos los dos escriben individuales y acompañados. Entonces tenemos una pareja que se supo ayudar en todo este trabajo bibliográfico de aportes al protestantismo, y personas académicas, eruditas, que nos dejaron un gran ejemplo. Aquí tenemos entonces un análisis sobre las palabras de Jürgen Moltmann. Si las mujeres debieran permanecer en silencio, entonces no tendríamos ningún testimonio de la resurrección. Jürgen Moltmann. Esta declaración resalta la importancia del testimonio de las mujeres en la narrativa cristiana de la resurrección de Jesús. Palabra, el testimonio y la credibilidad de esas mujeres está en juego, ¿sí? Porque vamos a ver cómo entonces, si esas palabras de las mujeres fueron creídas, si fueron tomadas en cuenta, entonces la credibilidad de ese testimonio estaría en juego, si las mujeres deberían permanecer calladas. Aquí tenemos nuevamente el tema que aborda Jürgen Moltmann, la resurrección, en el libro Cristo para nosotros hoy, que lo escribió en el año 1997. Y él he tomado algunos extractos de su escrito. La fe cristiana en Dios es una fe de la resurrección. En nuestra experiencia, la fe en la resurrección es confrontada
con el destino de la muerte, a la cual está entregada todo lo viviente. La fe en la resurrección es la fe en Dios, de los que aman y mueren, de los que cargan con el dolor y la tristeza. Es decir, la resurrección es un tema vital en la teología, es la base de la fe y como tal pues se aborda con mucha seriedad, con mucha credibilidad, con mucha fe. La resurrección no es un hecho. Fíjense cómo Molman escribe. No es un hecho, es un camino, tal como lo viene diciendo él, de los que viven y de los que mueren. La transición de la muerte a la vida. ¿Pero de qué de vida se trata aquí? La fórmula. Estos son extractos de su pensamiento. Vivificación de los cuerpos mortales. Es decir, este cuerpo que ha vivido de alguna manera, esforzado, disciplinado, eh, tratando de llevar la vida, en algún momento es vivificado. Muestra que la esperanza de la resurrección no se refiere a otra vida, sino al hecho de que esta vida ha de cambiar. Es la gran esperanza que consuela y alienta. Él dice que hay que vivir la resurrección en vida. Vamos a ver qué bonito pensamiento. Es entonces, la resurrección es entonces la fuerza que permite que esta vida renazca, despertar a la vida, resucitar por medio del amor, experimentar la resurrección por medio de la liberación. Él dice que es importante vivir resucitado en vida, es decir, este cuerpo, darle vida a este cuerpo. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Se encuentra en segunda carta de Corintios 3:17. Es decir, donde está el Señor en su pueblo hay libertad, hay amor y hay vida. La fe en la resurrección es en sí misma ya una resurrección del ser humano hacia la fuerza de la vida. Es decir, renacer cada vez después de todas nuestras situaciones de adversidad, cada situación en la cual caemos, ¿verdad? Por nuestras decisiones o por adversidades de la vida, resucitar a eso, darle vida, es decir, resucitar del ser humano hacia la fuerza de la vida, vivir en plenitud. Él acomoda estos términos a la resurrección. La resurrección de Jesús es el evento cumbre y de alcance cósmico, una realidad futura, presente en el Cristo resucitado de la fe cristiana. Es la resurrección del hombre que predicó el reino de Dios y sus valores. Todos nosotros sabemos, ¿verdad? Las palabras importantes de Jesús que narran los evangelios, sus hechos portentosos, sus milagros. Entonces, cómo Jesús presenta la vida cristiana, es la victoria de Jesús contra los sistemas de muerte. Este término es a veces un poquito difícil, pero todo lo que Jesús hace es contra los hechos de muerte. Es decir, Él viene a dar vida y vida en abundancia. Entonces, vivir en esa vida es lo que dice Molman, la vida que nos dio Jesús mediante su resurrección. Es también una revolución total que incluye como parte importante las relaciones entre los seres humanos, cómo vivimos, ¿verdad? En fraternidad, en convivencia, en amor, cómo es importante nuestras relaciones en ese sentido. Realizada, interpretada desde el enfoque de las relaciones interpersonales que el resucitado desarrolló antes de su crucifixión y resurrección. ¿Eh? Entonces,
Toda una convivencia que tiene que ver con la vida que, que vivimos en esta cotidianidad, en esta vida. Como primer punto, él aborda la narrativa histórica de la resurrección. Y aquí tenemos la cita que hemos leído, Marcos 16, 1 al 8. En los relatos evangélicos, las primeras personas que descubren el sepulcro vacío y reciben el mensaje de que Jesús ha resucitado son mujeres. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé son las primeras en encontrar el sepulcro vacío. Bien. María Magdalena es la primera en ver a Jesús resucitado y en comunicar este encuentro a los discípulos. Ella es la primera que lo ve porque ella corría. Y Jesús le dice, vaya a comunicar que he resucitado y que voy a ver, voy a encontrarme con los discípulos. Llorando, buscando, sucede el encuentro epifánico sorprendente. Epifanía es una figura de apariencias espirituales. Ve y conversa con dos ángeles. Fíjese la categoría de esta mujer, que se dice que fue de mala conducta. Ella en primero, antes de ver a Jesús, los ángeles se le aparecen. Y un encuentro sorprendente. ¿Ah? Conversa ella, ustedes son los que buscan a Jesús, pues no, no está aquí. Y hay una conversación, ella pregunta, ¿dónde lo han puesto? Porque ella, al no ver al maestro, cuando usted va a buscar a su muerto y no lo encuentra, es una cosa, pues, es un impacto. Bien, entonces, este diálogo que nos narra el texto sagrado, pues es muy importante, es de un relevo especial, de un relieve. Ella es llamada por su nombre, porque Jesús le dice María. Ella responde con la confianza de los discípulos, le dice Raboní, que quiere decir mi maestro. El resucitado tiene un encuentro incomparable con María y le encarga una misión, comunicar que Él vive. He visto al Señor, gritaba con gran emoción. El Señor vive. Bueno, el narrador no dice más, pero sin duda que ella iba gritando de semejante sorpresa, ¿verdad? Que se había encontrado con dos seres angelicales y con el maestro que estaba vivo, que no había muerto. Eso es para una conmoción muy grande en un ser humano. Ve a mis hermanos y diles, proporciona a María el carácter de ser testigo de la resurrección y apóstol que proclama la buena noticia. Vaya y diga que estoy vivo. Y ella, cuando sigue el relato, dice, cuando llega donde están los apóstoles, ella les dice, el Señor vive, ha resucitado. Una mujer que siguió a Jesús incansablemente y sostenidamente encarna una de las misiones más sublimes e importantes en lo que será el fortalecimiento y el movimiento de Jesús. Eso es vital. Eso es, encarna una misión incomparable, única, de ir a anunciar que Jesús vive en el momento indicado. En el contexto de la narrativa de estos evangelios, cuando se narran, ¿verdad? Cuando se escriben, cuando se dan estos sucesos, el contexto es lo que está todo en el entorno del escrito. Esta narración se da en una sociedad patriarcal donde mandan los padres,
donde el testimonio de las mujeres era a menudo desvalorizado. Estos relatos destacan la audacia de los evangelistas al atribuir a las mujeres un papel central en el evento más importante del cristianismo. Qué importante la narrativa. La narrativa de los evangelios hoy, ¿cómo se traduce? Hemos injertado aquí un comentario. En la Escritura Sagrada se dan orientaciones sobre una adoración cultica ordenada y provechosa. Esto se da en 1 Corintios, ya lo vamos a ver. Esto en su contexto histórico y cultural, pero la hermenéutica de hoy o la aplicación actual no ha sido lo mejor. Pablo el apóstol orienta a la nueva comunidad en Corinto. Por eso él escribe, se llama la carta 1 Corintios. Siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas, él dice, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado, pero que todo sea en orden para edificación mutua. Y así nos llegan a nosotros el siguiente versículo, que lo encontramos en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Aquí en el primer espacio he puesto la versión de Reina Valera de los años 60. Y dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí hemos puesto en relieve en rojo la palabra congregación. En la traducción del lenguaje actual, que es otra versión bíblica, dice, en los mismos versículos dicen de esta manera: como es costumbre en nuestras iglesias, no se debe permitir que las mujeres hablen en las reuniones. La ley de Moisés dice que las mujeres deben aprender en silencio. Y el verso 35, si quieren saber algo, que les pregunten a su esposo cuando ya estén en su casa. Se ve mal que la mujer hable en la iglesia. Entonces, fíjense bien los dos términos que se usan aquí. Reina Valera habla de congregaciones, pero el lenguaje actual habla de iglesias. En aquel entonces eran sinagogas, grupos pequeños en casas y hogares. Todavía no se puede hablar del término iglesia, porque el término iglesia es muy nuevo, es posterior a estos escritos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Habían desórdenes en la iglesia de Corinto y él aconseja que la ley de Moisés dice que las mujeres deben aprender en silencio. Bueno, algunos eruditos que estudian esto dicen que no han encontrado a dónde es que la ley de Moisés dice que las mujeres aprendieran en silencio. No aparece en el texto sagrado. Sin embargo, Pablo lo cita y dice ella, la explicación aquí es que las pequeñas comunidades que eran nuevas, las que Pablo comenzó a cristianizar, se armaban preguntas, ¿verdad? No eran judíos, que los judíos son muy respetuosos en su sinagoga, igual las mujeres no están en la sinagoga. Sin embargo, en estas pequeñas congregaciones que Pablo fundó en esta ciudad que griega, sí, estaban todos allí y entonces las mujeres querían saber y preguntaban. De manera entonces que Pablo orienta que aprendan todos en silencio, hombres y mujeres, y que cuando lleguen a la casa que pregunten.
Entonces, esto se ha traducido para hoy día un poquito diferente, porque algunos dicen que las mujeres no deben hablar en las congregaciones. Y es lo que Molman está diciendo aquí. No pueden callarse. Ese es un consejo específico a un problema específico que hubo en la congregación de los Corintios. No se puede traer a, a este país el día de hoy. La declaración de Molman para la iglesia contemporánea. Él está hablando para la iglesia de hoy. Subraya que el silencio de las mujeres hubiera resultado en la ausencia de los primeros y más vitales testigos de la resurrección. Pronuncia que el papel fundamental de las mujeres en las primeras comunidades cristianas y en la transmisión de la fe fue vital. Todos sabemos que las mujeres ayudaron a Jesús en su, en su ministerio y también a Pablo, a los apóstoles, ayudaron porque ellas eran seguidoras de Jesús y también son las primeras fundantes en las congregaciones. Entonces Molman dice, al reconocer la voz y el testimonio de las mujeres en la resurrección, Molman desafía las interpretaciones y prácticas eclesiásticas, prácticas de las iglesias que las marginan o las silencian. Bueno, hay que decir que no todo el mundo es así, pues, pero el sector el que tiene esta idea, pues todavía hay personas así. Molman afirma una teología inclusiva que reconoce y valora la contribución de todos los miembros de la comunidad, todos los miembros, toda la familia, todos los miembros de la familia, independientemente de que sea hombre o sea mujer. Muy bien. La resurrección de Cristo, siendo un evento que trasciende y transforma todas las barreras y divisiones humanas, debe ser proclamada por todos. ¿Eh? La noticia, el evento de la resurrección, el acto de la resurrección es transversal en todas las culturas cristianas, y es importante. La inclusión del testimonio de las mujeres en los relatos de la resurrección es un ejemplo temprano de esta visión inclusiva, cómo aparece en la narrativa de los evangelios, cómo los evangelios narran ese papel importante que hicieron estas mujeres. Y destaca a María Magdalena, que ha sido siempre bien criticada, ¿verdad? Entonces él dice, este es un ejemplo temprano de una visión inclusiva. Bien, ya tenemos las conclusiones. En gran parte de la historia humana se evidencia la injusticia contra las mujeres. Eso es así. Según la narración en los evangelios, el resucitado, el justo, cambia esa situación en el grupo del camino. Aquí llamamos el grupo del camino a todos los sufrientes que seguían a Jesús por sus necesidades, la, los de la calle, en ese movimiento alternativo a los sistemas religiosos de la época. Jesús no le importó la costumbre imperante, la teología que se vivía, sino que él promovió los cambios e integró a la gente que estaba más desvalida, que estaba por los caminos, que sufrían, y ayudó grandemente a estas personas. Aquí he puesto siempre, pero ellas hablaron, a pesar de todo, ellas hablaron. Jesús cuestionó al sistema de opresión judío y romano de su momento histórico. Él estuvo en contra y por eso lo matan, por eso lo hacen pasar, lo martirizan. Jesús nos proporciona ejemplo, enseñanza acerca de la importancia que tiene la mujer en el desarrollo de la humanidad y en toda organización humana que trabaje. Esto es muy importante.
Aquí vamos ya concluyendo y la aplicación a nuestro contexto, acciones, actitudes para hoy, qué hacer hoy, cómo hacer con esto que hemos heredado de la narración del texto bíblico, como allá vemos las palabras de Pablo que se entienden mal a este contexto. Establecer relaciones humanas positivas entre todos, sanas y sanadoras de respeto mutuo. Colocar en primera instancia la dignidad de toda persona, hombres, mujeres, jóvenes, niños y sus derechos humanos. Reconocer las desigualdades, toda desigualdad en los ámbitos cotidianos en que quien desarrolla su vida. Las limitaciones que tenemos todas, las desigualdades en los ámbitos cotidianos, reconocerlo y seguir adelante. Que cada mujer, y esto es como es un mensaje de reconocimiento a que ellas hablaron en la narrativa del texto sagrado, ellas hablaron, proclamaron y fueron testigos de la resurrección y además Jesús les encomendó esta tarea importante. Que cada mujer se esmere, que se apasione por la vida digna en justicia y libertad. Muchas gracias, estimados audiencia, y no olviden que ellas hablaron. Que el Señor los bendiga, los guarde siempre. Aquí, con mucho gozo, con mucho amor, les deseamos paz y salud.